Eh, Vamos a comenzar hoy día con este módulo que lleva por el nombre Administración de Recursos Humanos 2. Vamos a ver el programa, las evaluaciones, y vamos a comenzar a ver las primeras partes del módulo, ¿ya? Este es un módulo bien particular, ¿eh? ¿Por qué? Estaba esperando que se integraran más para poder explicarlo, pero no vamos a hacerlo ahora. Está grabado, así que no hay problema. Porque el programa de este curso parte con lo que es planificación estratégica, ¿ya? El programa habla de la planificación estratégica de recursos humanos, y para poder aplicar la planificación estratégica de recursos humanos, que es básicamente hacer las cosas importantes del área, primero hay que hablar de la planificación estratégica general de la organización, lo que significa que vamos a tener que partir el curso hablando de la planificación como parte del proceso administrativo. Segundo, vamos a comentar de qué se trata la planificación estratégica de recursos humanos. Y tercero, vamos a comenzar a desarrollar el modelo de planificación estratégica general de la organización, que es un modelo del cual ustedes conocen ya parte de él. Yo diría que la mayoría de las partes, tal vez básicamente lo que se hace acá es juntar algunas cosas y consolidarlas en el modelo de planificación estratégica. Pero cuando veamos el programa, a continuación, yo creo que les va a quedar mucho más claro lo que les estoy diciendo. Porque en el fondo es como que el programa tuviera dos partes. Uno es el tema de la planificación y planificación estratégica, que lo vamos a desarrollar en este fin de semana. Inclusive yo diría que lo vamos a terminar el sábado, que el sábado incluso una vez podríamos terminarlo y comenzar a ver ya la segunda parte, que tiene que ver ya con la dirección propiamente tal de recursos humanos. A diferencia del curso, del primer curso de recursos humanos, el recurso humano 1 básicamente lo que trata es de la parte operacional del área. Si se acuerdan, hablamos de reclutamiento, hablamos del perfil del cargo, hablamos de reclutamiento, hablamos de selección, hablamos de capacitación, evaluación del desempeño, beneficio, una serie de cosas. Este segundo curso de recursos humanos, en gran parte de él, casi el 70%, lo que habla es de la dirección de personas. Es decir, vamos a hablar de las comunicaciones, de la motivación, del liderazgo, la cultura organizacional, el clima organizacional, el tema de los conflictos y otras cosas más. Es decir, todo lo que, en definitiva, terminado este curso, tendrían el panorama completo de lo que tiene que ver con la dirección de administración y dirección de personas o de recursos humanos o de capital humano en una organización. Toda la parte operacional, que ya la vimos, y segundo, lo que vamos a ver ahora, que es toda la parte de dirección, que tiene mucho más que ver con la parte de la administración, la parte más, podríamos incluso llamarla como más ejecutiva del área, pero donde se hablan todas las dinámicas de la organización, que tienen que ver con aquellas cosas que pasan todos los días y prácticamente a cada rato, dentro de las cosas que hacemos cuando estamos trabajando. Entonces, vamos a continuación a revisar el programa para yo poder ir, esto mismo que le acabo de decir, se lo voy a explicar con mayor detalle, para que tengamos claro de qué se trata en definitiva. Es un curso, yo diría que corto, 4 semanas vamos a terminar, no en 5, y tampoco vamos a hacer muchas evaluaciones. Y van a ser, además, todas vamos a trabajar solamente con casos.
con talleres, nada más, no vamos a hacer pruebas. Voy a pasar a continuación a revisar el programa. No sé por qué se me cambió el formato del TIN, no sé por qué. Me aparecen algunos nomás de ustedes y después me aparece una cantidad del otro alumno, pero no me salen los nombres. Antes podía verlos a todos, ahora no puedo verlos a todos. Sí, parece que se actualizó. Sí. Porque Ya. ahora se ven todos redonditos, antes se veían cuadrados. Sí, parece que el programa tuvo un cambio. Bueno, es un detalle en realidad. Bueno, comentarles también de que esta es un área que a mí en lo particular me apasiona mucho, me gusta mucho. De hecho, todas las asignaturas que yo hago en la Universidad Católica del Norte son todas del área de personas, ¿ya? Hago comportamiento organizacional, hago desarrollo organizacional, hago recursos humanos y administración. Entonces, estos son temas que yo estoy constantemente conversándolo y también lo he vivido mucho por la experiencia laboral no docente, digamos, que es bastante extensa, ¿ya? O fue bastante extensa. Hoy día estoy retirado del mundo laboral dependiente. Estoy solamente dedicado a esto, así que, bueno, vamos a ver el programa. Este es el programa. Administración de Recursos Humanos 2. Comenzamos el 23 de septiembre y pretendo terminarlo el 23 de octubre. O sea, el 23 de octubre es la fecha... Es la fecha de término, pero la verdad es que según como lo tengo programado, vamos a terminar una semana antes, ¿ya? Una semana antes. Porque tengo pensado hacer la última prueba el día 16 de octubre. El 16 de octubre. Tal como dice acá, y lo que les comentaba a los alumnos que llegaron primero, que llegaron temprano a la clase, este es un programa bastante especial. ¿Por qué? Profe, disculpe, ¿usted Porque, está compartiendo pantalla? Porque no veo. Veo perdón, solo su imagen. O sea, gracias por ahí. veo Sí, sí, su rostro nomás, pero no veo el programa No, en no se está pantalla. compartiendo. ya, gracias por avisarme. El problema es que ahora voy a tener que, como ya traté de verlo, se me fue, entonces voy a tener que volver a abrirlo. Espérense un ratito, ¿eh? Sí, no, yo nada más decía, porque pensé que usted estaba como hablando de la fecha, no está, como siempre hace. Sí, Pero sí, si no, no, sí, no, siga nomás, profe, no, era no, no. sí, no, si tú tienes razón, pues, lo que pasa es que no lo compartí. Mm. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eh, lo que pasa es que yo lo tenía abierto, pero voy a tener que ahora abrirlo de nuevo, ese es el tema. Ahora sí se ve la pantalla de su escritorio. Sí, Por si claro, acaso, sale una foto ahí, imagen. el programa. ¿Se ve ahora o no? Sí se ve, Sí, profe, se profe, ve. Sí, ahora profe. está bien. Yes. Si le puede poner un poquito más de zoom, mejor. Sí, sí, lo vamos a agrandar, sí. Lo vamos a agrandar. Ya, bueno, ahora sí que sea el programa. Bueno, este es el programa. Entonces, lo que le estaba diciendo recién es lo siguiente, que es lo que le comenté a los alumnos a los primeros que se integraron hoy día a la clase, que este es un programa bastante especial. ¿Por qué? Porque en el fondo incluye dos temas. Incluye el tema de la planificación estratégica y además incluye, o no además, sino que también incluye, y de hecho es la parte más importante, la parte de recursos humanos
que tiene que ver con dirección de personas. ¿Por qué está el programa hecho así? Es porque así está definido desde hace mucho tiempo. La verdad es que dentro de la programación que hay, la verdad es que este año quedó media parada, no se ha trabajado mucho, de hacer una nueva malla de la carrera, que lo más probablemente que sea como para el 2023, así como va la cosa, se va a considerar planificación estratégica como un ramo solito. Entonces, este programa fue hecho de tal forma que incluye la parte de planificación estratégica, como los recursos humanos también deben planificarse y estratégicamente, pero para que eso se haga, debe todo hacerse en base a la planeación estratégica general de la empresa. Eso es lo más importante. Eso es lo que está arriba, por llamarlo de una forma. La empresa funciona en base a una planeación estratégica, donde se definen sus definiciones de negocio, ¿cierto? Su objetivo estratégico, y de ahí se van derivando después los objetivos de las diferentes áreas. ¿Ok? Y una de esas áreas es recursos humanos. Entonces, cuando se confeccionó la malla, ¿cierto? Como esto, decidieron dejarlo dentro de esta asignatura. ¿Ya? Ahora, lo que es planeación estratégica propiamente tal, lo vamos a ver una clase y media, no más que eso, 2 clases, a más dar. Porque hay una parte de esa que ustedes ya la conocen, ¿ya? Y yo se las voy a explicar más rato cuál es esa parte. Entonces, este programa, lo que le está diciendo, que por eso en ese sentido es bastante especial, porque parte con lo que es la planeación estratégica, por lo tanto, básicamente, uno de los objetivos es poder internalizar la importancia, bueno, obviamente la importancia de la planeación, segundo, la importancia de la planeación estratégica, de la cual se deriva las cosas importantes que vamos a hacer en recursos humanos, y después cuando entramos ya propiamente tal a la parte de dirección de recursos humanos, vamos a entrar a desarrollar básicamente todo el tema de dirección de personas, a diferencia del curso 1, que básicamente se ve la parte operacional. Entonces aquí vamos a ver los otros temas, los que tienen que ver con la dirección de personas, las comunicaciones, la motivación, el liderazgo, los conflictos, negociación también en algunos casos, el tema de la cultura organizacional, el tema del cambio organizacional, el clima organizacional, todas esas cosas. Entonces, lo primero es la parte de planeación estratégica. Ahora, todo esto en el contexto de lo que aparece acá, de la importancia, ¿cierto?, de las personas. Eso lo vimos en el curso 1, los conceptos, ¿cierto?, modernos de la administración de personas, el capital humano como creador de valor, como factor de ventaja competitiva para las organizaciones. Incluso hablamos, ¿cierto?, incluso vimos unos videos donde se comentaba que hoy día los recursos humanos iban alineados con la estrategia del negocio, no separados. Porque son demasiado importantes. O sea, hay muchas cosas que las empresas pueden, en igualdad de condiciones, comprar o adquirir, la tecnología y muchas otras cosas, pero la calidad de las personas que tenemos, la integración que pueden tener en una determinada organización, esas cosas no son transferibles. Las tenemos o no las tenemos. Y si las tenemos, ¿cierto?, hay que potenciarlas. Entonces, siendo la dirección de recursos humanos o de personas un área clave de gestión, los alumnos deben conocer los procesos y dinámicas que deben revisarse en todo proceso de dirección y mejoramiento organizacional, por lo cual se realizarán los aspectos de dirección de personas, las comunicaciones, el tema de motivación, el liderazgo, la cultura organizacional, el clima organizacional, el tema del cambio, que es el cambio planeado, y el conflicto organizacional. Y finalmente vamos a hablar algo del control de gestión. Bueno, estas son las competencias básicamente, que obviamente es el producto de lo mismo que hablábamos antes. Terminado el curso, saber aplicar los instrumentos y herramientas de análisis para realizar revisión y diagnóstico, que es lo que tiene que ver con planificación estratégica.
cuando veamos un poquito más abajo los contenidos, ahí se los voy a explicar, ¿ya? Definir el objetivo estratégico y conocer todas estas cosas que están acá. Bueno, conocerlas y aplicarlas. Conocerlas, internalizarlas, ¿cierto? E intentar aplicarlas en determinadas circunstancias o casos donde tengamos que hacer algún tipo de análisis. E interpretar cosas también y aplicar. Bueno, esto que viene acá es como la parte que uno puede ya entrar como al área chica para poder entender en definitiva bien qué es lo que vamos a hacer en este curso. La unidad 1 es la unidad de planificación estratégica de recursos humanos. Ese es el título que tiene. Pero la parte más importante es la planificación estratégica general de la organización. Porque la planificación estratégica de recursos humanos no es otra cosa que, dada la estrategia general de la organización o la planificación estratégica general de la organización, hacer en recursos humanos las cosas que se consideran importantes de realizar, así como se hace en marketing, así como se hace en finanzas, así como se hace en producción o operaciones, que son las 4 grandes áreas de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a partir este curso? Hablando de planificación general, que es lo que vamos a hacer en un ratito más, en unos minutos más, ¿ya? Eso es una presentación, es cortísima, son como 4 láminas, para recordarnos, ¿cierto?, un poquito de estas cosas que se ven en el curso de administración, que de hecho el primer curso que ustedes tienen, o el segundo, cuando entran a la carrera, la administración general, ¿cierto? Porque ahí se habla del proceso administrativo y de las partes del proceso administrativo, y una de esas partes es planificación. Entonces, si vamos a hablar de planificación estratégica, un par de clases, tenemos que partir por lo básico, por la base, y hablar de planificación o planeación. Segundo, la planificación estratégica de recursos humanos, donde básicamente vamos a decir que la planificación estratégica de recursos humanos contempla todas las cosas importantes del área de recursos humanos y que se deriva de la planificación estratégica general. Ahí está todo, está todo. Están las cosas que ustedes ya conocen y las que vamos a ver ahora, que a lo mejor algunas también las conocen, y ya pueden hacer, ¿cierto?, una relación entre lo que es la parte operacional y lo que es la parte de gestión. En este curso lo que más nos vamos a preocupar es la parte de gestión. ¿Qué hacen los administradores de personas? Vamos a hablar de los administradores en general, pero los que toman decisiones, ¿cierto? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y después vamos a hablar los temas que son relevantes al área, lo que les decía recién. Entonces, en el punto 3 vamos a desarrollar un modelo de planificación estratégica. Ahora, hay algunas cosas de este modelo que ustedes ya las conocen. Tal vez todas, pero un poquito desordenadas a lo mejor, porque algunas cosas las pueden haber visto en administración, otras las pueden haber visto, no sé, tal vez en marketing, o en otras de las asignaturas que han tenido. Pero básicamente el modelo de planificación estratégica es como un resumen de todo lo que incluye el tema estratégico de la organización. Y para eso hay un modelo que contempla algunas etapas o algunos pasos. Y eso significa que vamos a partir por las definiciones básicas del negocio, que es, ¿cierto?, es definir cuál es la visión de la organización. Segundo, cuál es su misión, cuáles son sus valores y obviamente la importancia de cada una de esas definiciones. Segundo, vienen los análisis. Hay que hacer un análisis externo y hay que hacer un análisis interno. El análisis externo básicamente considera ver 2 tipos de herramientas o instrumentos. Uno es el análisis PESTEL o PESTEL, y 2, dentro del análisis externo, es el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Pero resulta que el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter nosotros ya lo vimos, ¿cierto?, en el ramo de fundamentos de economía. ¿Se acuerdan? Que vimos en relación al mercado, ¿cierto? Vimos cuál era el análisis estratégico para la industria. Y eso es el modelo de Porter. Eso es parte de este modelo de planeación estratégica. Entonces, acá básicamente lo vamos a mencionar, pero no vamos a volver a hablar de todo lo que ya hablamos.
¿ya? Pero se supone que ya es materia sabida, por lo tanto también forma parte de cuando hagamos la primera evaluación o el primer caso que va a ser de esto, vamos a preguntar también sobre el modelo de deporte, ¿ya? Así que yo lo que voy a hacer, les voy a volver a enviar la presentación por si no la tienen, por si se les perdió, para que también revisen esa parte, pero no vamos a volver a repetir todas las cosas que ya dijimos, ¿ya? De hecho, cuando se hizo ese cambio, se hizo a sabiendas de que no se iba a volver a ver en esta parte, en este curso, ¿ya? Después viene el análisis interno. Vamos a hablar ahí de una herramienta que es el perfil de capacidad competitiva, que son cuáles son los diferentes tipos de capacidades que se pueden revisar cuando queremos hacer un análisis interno. Cuando hablamos de análisis interno es porque estamos tratando de determinar nuestras fortalezas, ¿cierto? Y nuestras debilidades. Después de eso vamos a ir al análisis FODA. Y eso ustedes seguramente ya lo conocen. Tienen que haberlo hecho en administración. En el marketing, no sé si también a veces se hace en marketing, ¿ya? Pero lo vamos a ver de nuevo. Si es que no lo han visto, bueno, lo vemos ahora. Yo creo que ya lo vieron. Después la matriz FODA, que es básicamente del mismo análisis FODA, hacer una combinación entre los componentes del FODA. Y por último, los objetivos estratégicos. Vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Esto lo vimos también en economía, esto no lo vamos a volver a repetir. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Además de que forma parte de este curso, es que algunas de estas cosas las van a volver a ocupar después, en el curso que viene, no el que viene a continuación, porque el que viene a continuación de este que ustedes van a hacer es el curso de administración de operaciones. Pero el que viene después de ese, que es el último curso que ustedes tienen este año, se llama gestión financiera. Y el curso de gestión financiera básicamente consiste en formar una empresa, formar una unidad de negocio, donde van a tener que trabajar varias de estas cosas. Van a tener que hacer un análisis de la industria usando las 5 fuerzas de Porter. Bueno, primero van a tener que ver cuál es la visión, cuál es la misión, los valores, definirlos. Van a tener que hacer el análisis FODA y también van a usar el análisis de las 5 fuerzas de Porter. ¿Ya? Esas cosas las van a volver a ver. Inclusive les digo más, no solamente las van a ver en el curso de gestión financiera, sino que las van a volver a ocupar en el último curso que hacen, que es a comienzo del próximo año, que es el ramo de tesis. Porque el ramo de tesis, en el fondo, es como la continuación del de gestión financiera. Porque el de gestión financiera, como le estaba comentando recién, básicamente lo que ustedes deben hacer es constituir una unidad de negocio, una empresa, partiendo con estas definiciones. Y después, obviamente, les van a pedir hacer otro tipo de análisis, un análisis comercial, organizacional, con el organigrama, ¿ya? Algunas cosas de recursos humanos, pero lo que van a ver de recursos humanos ahí es más bien está relacionado con el curso 1, descripción de cargo, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, estas cosas las van a volver a ver, son como las cosas que aparecen casi siempre. Esa es la primera unidad, entonces. Esto lo vamos a ver este fin de semana. Después está Dirección de Recursos Humanos, que básicamente vamos a hablar de los gerentes, o administradores, o gestores, que es un concepto genérico. Uno habla de los administradores, o habla de los gerentes, en realidad estamos hablando de una persona que realiza algunas funciones especiales, ¿cierto? Que toma decisiones, que administra recursos, que coordina, etc. Básicamente esa presentación se trata de eso, del trabajo directivo. Vamos a ver algunas habilidades, algunos estilos, algunas competencias. Tercero, las dinámicas en el área de recursos humanos. Y aquí vamos a ver varios subtemas. El comportamiento,
la motivación, el tema del liderazgo. Bueno, aquí vamos a ver algunas teorías también, tanto de motivación como de liderazgo. Vamos a hablar de las comunicaciones y todo lo que está acá. El cambio, el desarrollo organizacional, que el DO es el tema del cambio, ¿eh? Por si acaso. Cambio, significa cambio. La cultura y el clima organizacional, que son dos cosas distintas, y el conflicto organizacional. Y la cuarta unidad es esta, que se llama nociones de control de gestión, que esta en el fondo va a ser una unidad básicamente de tipo, docente, entregar el conocimiento para que ustedes sepan de qué se trata. Esto no va a ser parte de evaluación, sí. Esto es muy interesante que lo conozcan, porque tiene mucho que ver con lo que hacen hoy día las empresas para controlar precisamente la gestión. Está relacionado con lo primero, con la planificación estratégica. Porque cómo controlo la estrategia es con esto. Y esto básicamente se hace a través de indicadores. Es un cuadro, por eso se llama así. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen porque a lo mejor donde trabajan lo aplican, o a lo mejor alguno de ustedes ha estudiado antes estas cosas y lo ha conocido desde ese punto de vista. ¿Ya? Bueno, este es el tema que a ustedes siempre más les importa. Este curso lo vamos a hacer absolutamente, en la misma línea de lo que hemos venido haciendo. Va a ser todo trabajo en grupo y trabajo en base a casos. ¿Ya? Vamos a tener una prueba el sábado 2 de octubre, que es el próximo sábado, que vale un 30%, que va a ser un caso sobre planificación estratégica, es decir, sobre las cosas que vamos a conversar esta semana. Se va a dar un caso de una empresa X que tiene diferentes tipos de situaciones, obviamente que entrega bastante información como para uno poder trabajar, y de ese caso vamos a pedir que desarrolle las cosas que vamos a conversar estos días, es decir, visión, misión, valores, que definan, ¿cierto?, de acuerdo a la información que aparece en el caso, ¿cierto?, que hagan un análisis FODA, una matriz FODA, que hagan un análisis de Michael Porter, y que definan los objetivos estratégicos. Todo en base a la información de ese caso. Eso es el próximo sábado. Y las otras dos evaluaciones, esa evaluación vale un 30%. Las otras dos valen tienen la misma ponderación, 35 y 35. Y van a ser sobre también casos, pero ya sobre el área de recursos humanos. Es decir, casos o situaciones donde van a haber temas de comunicación, temas de motivación, temas de liderazgo, temas de dirección general, conflicto, ¿ya? Sobre las mismas cosas que vamos a estar conversando en todo lo que está acá. Esto no lo vamos a evaluar, ¿ya? Solamente lo vamos a conversar. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, duda? Me interesa mucho que hayan entendido lo que les dije, en el sentido, como les comenté, que este es un ramo especial, porque tiene como dos partes en el fondo, ¿eh? Están relacionadas, pero no tan directamente, a eso me refiero, ¿ya? Porque un alumno que, por ejemplo, que no haya venido hoy día a clase y va a ver la primera presentación y va a ver planificación estratégica y no vio tampoco el video de la clase, no va a entender, pues, ¿no? Así que, ¿qué onda? No cacha, ¿cierto?, de qué se trata el ramo, ¿ya? Eso que yo se los trato de explicar ahora en la primera clase, bien. La primera parte es planificación estratégica.
Y la planificación estratégica considera un modelo de planificación estratégica, que es el mismo modelo que se usa básicamente en todas partes, ¿ya? Y hay diferentes autores, pero siguen básicamente el mismo modelo. Análisis, definiciones básicas del negocio, análisis externo, análisis interno. ¿Para qué se hacen los análisis? Para obtener información. Y con esa información yo puedo hacer un análisis FODA. Bueno, obviamente voy a analizar la industria, ¿cierto? Con el modelo de 5 fuerzas de Porter, y saco información, ahí saco las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Puedo hacer mi análisis FODA, puedo hacer una matriz FODA y definir los objetivos estratégicos importantes de la organización. Y esa es la planificación estratégica. ¿Ok? Y la segunda parte del curso, y que es la más larga, porque en esa vamos a estar como 2 semanas por lo menos, viendo todos esos temas que les comenté después. Dirección de personas, donde vamos a hablar de los administradores, de las habilidades, de las competencias, y una serie de cosas que hacen los administradores que son comunes a los administradores. Ese es el tema que vamos a ver nosotros. Aquellas cosas que son comunes a los administradores, ya sea el rector de la universidad, ya sea el gerente del mall, ya sea el gerente de la compañía minera, ya sea el director del Hogar de Cristo. Me fui a otro lado, ¿cierto? Porque es sin fines de lucro, pero para que entendamos de que básicamente son personas que aun cuando están en diferentes negocios, en diferentes giros, en diferentes rubros, hay cosas que son comunes para ellos. Toman decisiones, administran recursos, se preocupan de lo que pasa en el entorno, porque a todos los afecta. Entonces, esas cosas comunes son las que a nosotros nos interesan, las cosas comunes. Ahora, cada uno, en su particular área de negocios, obviamente va a tener que tener sus preocupaciones especiales de acuerdo a su tipo de negocio o actividad. Después de eso vamos a hablar de las dinámicas, que son todas estas cosas que pasan en el día a día en el trabajo. El tema de la motivación, el tema de las comunicaciones, en el fondo, todo lo que ocurre producto de las relaciones entre personas, entre compañeros de trabajo y entre el administrador, ¿cierto?, y los trabajadores. Y ahí vamos a hablar de esas cosas, la motivación, el liderazgo, comunicaciones, cultura, clima, conflicto, y otras cosas más que se me pueden escapar en estos momentos y que van a ir surgiendo a medida que vayamos avanzando en esta asignatura. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Vale. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo esencial, porque la primera parte es la parte de la planificación estratégica. Entonces vamos a comenzar vamos a conversar un poquito de lo que es la planificación para que se acuerden de eso, porque eso es algo que es es lo primero que uno estudia cuando entra a un curso de administración, ya sea una carrera de administración o un curso de administración. Lo primero que le hablan es del proceso administrativo, porque es la esencia de la administración, es el ADN de la gestión, es el proceso administrativo. De hecho, cualquier texto de administración que ustedes puedan leer, que hay muchos, están estructurados de la misma forma, en base al proceso administrativo, así es como se estudia: planeación, organización, dirección y control. Y de ahí se derivan todas las otras cosas. Vamos entonces a comenzar hablando de eso. Vamos a comenzar hablando de eso. Entonces, para no cometer el mismo error de recién, tengo primero que compartir. Y después vamos a buscar la presentación 1. Ahí la estoy mostrando, ¿eh? La planificación. Pero para hablar de la planificación tenemos que hablar en el contexto de dónde está ubicada la planeación, ¿cierto? Y eso es en el proceso administrativo.
Tenemos que tener una lógica, ¿cierto?, en las cosas que vamos a conversar. Y como les comentaba recién, cualquier estudio que uno haga en el campo de gestión o administración, esto es la clave, en el sentido de todo está acá, todo. Todas las cosas que uno estudia en gestión están dentro del proceso administrativo. Y el proceso administrativo, como sabemos, básicamente comprende cuatro etapas. Algunos dicen que tiene 4 elementos, ¿ya? Algunos hablan de las 4 funciones del proceso administrativo, pero en el fondo lo importante es saber que el proceso administrativo se traduce en planificar, organizar, dirigir y controlar. La importancia de la planificación, ¿cierto?, es muy grande porque difícilmente podemos intentar o dirigirnos a hacer algo si no tenemos claros dónde queremos ir, qué queremos hacer y cuándo. ¿Cuándo? Ese cuándo es muy importante porque la planeación está absolutamente relacionada al tiempo. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Vamos a ver un poquito más de esta misma presentación sobre planeación. Una vez que tenemos definido nuestro objetivo, ¿cierto?, viene la etapa de organización. Estoy haciendo un recuerdo de cosas que ustedes ya deben conocer, pero tienen que haberlas visto en administración. Y organización, ¿cierto?, tiene que ver con cómo nos vamos a estructurar, cómo se va a conformar lo que hoy día se habla de la arquitectura organizacional, que es la estructura. ¿Cuántos departamentos? O sea, ¿cuántas áreas? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuáles departamentos? El grado de especialización, ¿cierto? Lo que se conoce normalmente, lo que se puede observar en el organigrama, ¿ya? Es como lo típico. Si yo quiero saber cómo está organizada una empresa, lo puedo ver en su organigrama, que es donde aparece, ¿cierto?, esta configuración. Tiene que ver con recursos también. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cómo los vamos a distribuir? Después está esta etapa, que es una de las etapas más dinámicas del proceso administrativo, que es la etapa de dirección. Y es la etapa, se entiende como la etapa más dinámica, porque tiene que ver con la realización del trabajo y además de que ese trabajo se hace con las personas. Entonces es precisamente la etapa donde normalmente ocurren las cosas más interesantes, ¿ya?, de la gestión, y donde caen estas mismas cosas que vamos a estar hablando, que vamos a comenzar a hablar a lo mejor el sábado, o si no alcanzamos el sábado, vamos a comenzar a verlo el próximo jueves, que vamos a empezar a hablar de todo lo que es la dirección de personas. Aquí entra todas esas cosas. Y la última etapa del proceso administrativo es la etapa de control, la retroalimentación del sistema. O sea, tenemos que revisar, ¿cierto?, si lo que planificamos lo conseguimos. Tomar las medidas correctivas y retroalimentar nuestro sistema. Bueno, vamos a hacer algunos pequeños comentarios más sobre planeación. Su importancia, ¿cierto?, es evidente. Promueve la eficiencia, eliminar la improvisación, precisamente. Hoy día nada se improvisa, no funcionan las cosas de esa manera, ¿cierto? Al contrario, todo se trata de hacer con el mayor profesionalismo, ojalá con bastante información, tomar decisiones correctas. Segundo, porque es importante, porque reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos, ¿ya? Reduce la incertidumbre, siempre va a existir, siempre va a existir. Lo que puede haber es poca incertidumbre, mediana o mucha incertidumbre, pero siempre va a haber un grado de incertidumbre que en algunos casos va a ser muy grande. Entonces, cuando nosotros planificamos, lo que hacemos en el fondo es tratar de, antes de, ¿cierto?, tomar algunos, prevenir o en forma proactiva, tener los resguardos necesarios, ¿cierto?, para enfrentarnos a situaciones que pudieran ocurrir, que se salieran de lo que nosotros estamos
pensando que va a ocurrir, que es lo que pasa, lo que hacemos cuando estamos planeando. Pero siempre va a existir la incertidumbre. La incertidumbre es mayor cuando existe mayor complejidad. Es mayor cuando existe mayor inestabilidad. Y lamentablemente son características también de los tiempos actuales que enfrentan las organizaciones. Porque cuando el entorno es más complejo, ¿qué significa que sea complejo? Significa que cada vez hay más variables que considerar. Y además esas variables son bastante diferentes. Entonces eso le da un mayor grado de complejidad. Y segundo, está el tema de la estabilidad, que se refiere a la velocidad con que las cosas cambian. Esos dos ingredientes, la complejidad y la velocidad del cambio, hace que la incertidumbre vaya aumentando. Lo cual me pone en el escenario de tener, obviamente, que sí o sí tener que planificar. Por lo menos, ¿cierto?, para estar preparados ante diferentes escenarios. Porque de lo contrario quedaríamos sujetos a los vaivenes de todas estas cosas que están pasando. Cuando planificamos, por supuesto, estamos tratando de hacer lo que está acá, aprovechar al máximo o de la mejor forma todos nuestros recursos, sean monetarios, nuestro tiempo, etc. Pensar, ¿cierto?, hacia adelante, en forma muy proactiva. Cuando se habla de mentalidad futurista, es básicamente en el sentido, ¿cierto?, de tratar de ver, de tratar de pensar en los escenarios que se me pueden presentar, porque el futuro no se puede adivinar. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero sí podemos estar mejor preparados para enfrentar las cosas cuando tenemos una buena planificación. Y una buena planificación básicamente consiste en trabajar con buena información. En la medida que yo tenga más información y de mayor calidad, eso me va a permitir estar mejor preparado para enfrentar de mejor forma lo que puede ocurrir. A lo mejor tengo la mejor planificación y igual puedo tener problemas, porque eso también puede ocurrir. Pero no por eso, ¿cierto?, vamos a pensar de que la planificación es perder el tiempo, en absoluto. Al contrario, al contrario. Nos prepara, ¿cierto?, para poder hacer frente o para intentar hacer frente de la mejor forma posible a las diferentes contingencias que pueden ocurrir. Esto también es interesante. Establece un sistema racional para tomar decisiones. Tenemos que tomar muchas decisiones y las decisiones más importantes se toman en la planificación, porque es donde decidimos dónde queremos ir, cuándo. Porque todo lo que hagamos después va a ir en ese mismo sentido. Por eso es que es tan importante. Bueno, acá viene algo también que es muy interesante y que está relacionado con lo que vamos a ver en este curso, que es el tema de la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque la planificación nosotros podemos considerarla en dos niveles. Uno, lo que es la planeación o planificación de tipo operativo, que básicamente se traduce en los tipos de planes, que lo vamos a mencionar a continuación. Y después está el nivel estratégico, la planeación estratégica, que es la que hacemos, o lo que hacen las organizaciones, ¿cierto?, para definir qué son y dónde quieren ir. Y ahí viene todo el análisis estratégico y ahí nos aplica este modelo de planeación estratégica que yo les mencionaba recién, que es el que vamos a comenzar a desarrollar en esta primera semana de clase. O sea, lo vamos a desarrollar, no es que vamos a comenzar. ¿Ya? No se toman las decisiones importantes. Entonces, son dos niveles, operativo y estratégico. Ahora, el operativo, básicamente, está relacionado con esto, con los tipos de planes. De ahí hablamos de los objetivos, hablamos de las políticas, hablamos de los procedimientos, hablamos de las reglas y hablamos de los programas. Y es así que tenemos, ¿cierto?, los objetivos generales y tenemos los objetivos específicos que normalmente le ponemos nombre o le ponemos un apellido especial y son metas. Porque un objetivo general puede ser aumentar la participación de mercado. Es un objetivo general.
Y un objetivo específico es aumentar la participación de mercado en un 15%, que significa, no sé, pues de acuerdo a las cifras que tengamos, 30 millones adicionales. Esa es una meta, un objetivo específico. Después tenemos las políticas. Y aquí me quiero detener un poquito, porque esta es una de las cosas más importantes. Es una de las, es uno de los tipos de planes más importantes dentro de las empresas, porque nos ayudan mucho a administrar o a gestionar. Y si hay un área donde siempre se evidencian bastantes políticas, es precisamente el área de recursos humanos, donde generalmente uno ve más políticas de la empresa. Ahora, ¿por qué son importantes las políticas? Porque definen un área para tomar decisiones. Esto yo creo que lo conversamos en el curso 1, porque está relacionado con todo, está relacionado con la parte operacional y está relacionado con la parte de dirección también. Porque podemos tener, respecto al área operacional, tenemos política de contratación, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos diferentes políticas para las cosas que hacemos. Pero cuando nos vamos a la otra parte, que es la parte de dirección, también trabajamos en base a políticas. De hecho, las políticas tienen mucho que ver con la cultura organizacional, con la forma en que se hacen las cosas en la empresa. Eso es la cultura organizacional. Es como la personalidad de la organización. Y dentro de esa personalidad de la organización está también sus políticas. Entonces son muy importantes, nos ayudan mucho a administrar. Bueno, y después hay otras cosas que son como más rutinarias, ¿cierto? Están los procedimientos, que son no otra cosa que una secuencia, ¿cierto? De pasos para hacer una actividad. Están las reglas o normas, que también forman parte de lo que se llama la planificación operativa, y están los programas, que es un conjunto de cosas. Un programa tiene objetivos, puede incluir política, puede incluir procedimientos, a lo menos. ¿Ok? Entonces, esa es la planificación operativa. Esto que está acá. Entonces, ahora vamos a conversar un poquito de la planeación estratégica de recursos humanos, ¿no? Para un poco resumir algunas de las cosas que hemos dicho hoy día, en el sentido de que la planeación estratégica de recursos humanos, obviamente, es ver, siempre que se habla de planeación, se relaciona con objetivos. Eso nunca hay que perderlo de vista. En este caso, preocuparse de los objetivos del área de recursos humanos. Pero si estamos hablando del objetivo estratégico del área de recursos humanos, por supuesto que esos objetivos estratégicos tienen que estar en absoluta, ¿cierto?, consonancia con los objetivos de la estrategia general, porque eso es lo que manda siempre, la estrategia general de la organización. O sea, no puede haber una estrategia de marketing o de recursos humanos o financiera que esté descontextualizada respecto a la estrategia general de la empresa. No tiene sentido, no podría ser. Entonces, por eso la importancia de hablar del tema de la planeación estratégica. Entonces, vamos ahora a ver una presentación que tiene como 2 láminas nomás, no tiene más que eso, ¿ya? Porque solamente salen los punteos de las cosas importantes. Y esas cosas importantes son las que vamos a comenzar a ver después. Bueno, esto que sale acá ya lo comentamos y además ustedes ya lo conocen, porque esto lo conversamos también en el primer curso, cuando hablábamos de la importancia, ¿cierto?, del capital humano. De hecho, yo les compartí, ¿cierto?, incluso parece que fue parte de una de las pruebas, un video
donde hablaba de los retos hoy en día de las organizaciones respecto a las personas, y hablaba de la importancia de que el área de personas estuviera vinculada a la estrategia del negocio, ya no como solamente como un área de servicios, como antiguamente se trataba el área de recursos humanos. La verdad es que hace, no sé, por 40 años, puede ser, dentro de la área de la empresa, esta área era una como de los hermanos chicos, porque como que todo lo otro era más importante, el marketing, la finanza y la producción. Entonces, el área de recursos humanos era como la que se tenía que preocuparse de pagar los sueldos y que la gente se mantuviera contenta porque se le pagaba bien y hacer algunas cosas para mantener buenos climas, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso obviamente fue cambiando, ha cambiado absolutamente. Hoy día el concepto es un concepto de que la estrategia del negocio se puede conseguir solo si tenemos las personas adecuadas, las personas comprometidas, las personas con los valores, que se relacionen, ¿cierto?, con los valores también de la organización. Porque eso efectivamente se puede transformar en un factor de ventaja competitiva sostenible. Sostenible. Y eso facilitaría dos cosas: el crecimiento de las personas, que obviamente es uno de los objetivos, y el crecimiento de la organización, del negocio. Bueno, uno habla de negocio, pero en realidad se entiende, ¿cierto?, que no solamente aplica a una empresa comercial, porque cualquier tipo de organización también todas buscan lo mismo. En una, ¿cierto?, lo relacionamos al negocio, en otras se relaciona con un buen servicio. Y en otras con ser un aporte para la sociedad, como las fundaciones, otro tipo de organizaciones. Pero todas, ¿cierto?, prestan un servicio en la sociedad, y para conseguir ese servicio, en todas ellas las personas son claves. Pero cuando hablamos de empresas privadas, lo relacionamos inmediatamente con el tema del negocio. Se entiende a la planeación estratégica como un proceso, entonces, de establecer, obviamente, objetivos, estrategias o caminos a seguir, y políticas, ¿ya? Políticas en torno a la gestión del capital humano, considerando las distintas dinámicas que se presentan en la búsqueda de los objetivos. Es decir, dada la planeación estratégica de la organización, que puede tener, por ejemplo, como objetivo, puede ser un objetivo aumentar la rentabilidad, puede ser perfectamente. Otro objetivo puede ser el crecimiento, son objetivos estratégicos. Aumentar la participación de mercado. Para cualquiera de esos objetivos, necesitamos que todas las áreas funcionen muy bien. Y una de esas áreas es el área de personas. Y esa área de personas también va a tener que tener sus propios objetivos, ¿ya? De hacer el trabajo bien, de tener un buen clima organizacional, que la gente se capacite, que haya baja rotación, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda de esas cosas que consideramos buenas y positivas, se presentan todas las cosas que se presentan cuando uno está trabajando. La gente que está desmotivada, los jefes que no son buenos líderes, que no solucionan los conflictos, que los conflictos, a veces, que cuando los conflictos laborales después se transforman en conflictos personales, etc. O sea, es un conjunto de situaciones que las personas que administran recursos humanos o que gestionan capital humano tienen que tener muy en consideración. De tal forma que se den varias cosas, ¿eh? Que el trabajo se haga en un buen ambiente, que las personas estén motivadas y que se consigan los objetivos, en definitiva. Y todo eso congruente con la planeación estratégica, que es lo que hablaba recién. Planeación estratégica me puede determinar un objetivo estratégico, que recién di un ejemplo, que era obtener mayor rentabilidad, es decir, que nuestro negocio sea más rentable, que es lo que buscan la mayoría de las empresas. Y para eso viene la derivación de todas las otras cosas, de todos los objetivos que se van a ir dando en las diferentes áreas. Y una de esas áreas es el área de personas, o de recursos humanos. Áreas de interés en lo que es la planeación estratégica de recursos humanos. Aquí está todo. Integración de personas, reclutamiento y selección, mantención y desarrollo, remuneraciones, beneficios, capacitación,
evaluación del desempeño. Esto que está acá es lo que nosotros vimos en el curso de Administración de Recursos Humanos 1. ¿Se acuerdan? Estas fueron las cosas que vimos. Hablamos del perfil del cargo, ¿cierto? Hablamos del reclutamiento, la forma de reclutamiento, hablamos de la selección, de los instrumentos de selección, hablamos de la importancia de tener sistemas de remuneraciones, los beneficios sociales, el proceso de capacitación, la importancia de la evaluación del desempeño, desarrollo de carrera también. Ahora, de acá hacia abajo es lo que vamos a ver en el curso de ahora. Desde acá. Estilo de dirección, comunicaciones, comportamiento individual. Vamos a hablar también algo del comportamiento grupal. El tema de la motivación, el tema del liderazgo, la alineación con la cultura organizacional, el tema del clima organizacional, el tema de los conflictos, negociación. Y por último, vamos a hablar del control de gestión a través de el conocimiento de una herramienta, porque esta es una herramienta, que es el Balance Scorecard, o cuadro de mando integral, o tablero de comando, tiene varios nombres, que como les dije, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen porque a lo mejor lo usan en su empresa, o porque a lo mejor lo han estudiado en otros estudios que han hecho, que es básicamente una de las herramientas que más se usa hoy en día para controlar la estrategia de la organización. Y dentro de esa herramienta de control de gestión se incluyen varias áreas. Una de esas áreas tiene que ver con las personas. Y básicamente se traduce en establecer diferentes objetivos por alcanzar y para cada objetivo establecer una meta y establecer un indicador, es decir, un KPI. Eso es lo que se conoce hoy día como los KPI, los Key Performance Indicators, indicadores clave de desempeño, que son indicadores de diferentes tipos que se usan hoy día para medir, porque todo se mide, todo se mide. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a comenzar a ver la presentación de planeación estratégica. Por lo menos vamos a hacer la introducción y mañana la vamos a tratar de terminar. Y si la terminamos mañana, el día sábado vamos a ver dirección de personas. Dirección de personas. Ahora, tal como les comenté recién, en nuestra primera evaluación, que va a ser el próximo sábado, va a ser hasta planeación estratégica. Va a ser vamos a dar un caso y van a tener que, de la información que ahí sale, ustedes, ¿cierto?, proponer una visión, proponer la misión, los valores, identificar cuáles son los aspectos del entorno que pudieran ser más relevantes para esa empresa, de acuerdo a esa situación, identificar, hacer un análisis de Porter, de acuerdo a la información que sale ahí, identificar algunas competencias que se puedan evidenciar, que se están dando en la organización. Y ver cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y hacer un FODA. Y una matriz FODA, ¿ya? Identificando algunas cosas de importancia. Y al final definir algunos objetivos estratégicos que ustedes consideren como importantes. Y bueno, y
No, básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso. Para hacer eso, vamos a conversar de lo que es la planeación estratégica. Algunas cosas ya las conocen. Yo creo que la mayoría. Pero esto es un tema importante. Importante. Ningún profesional de administración puede no conocer la importancia y el alcance de lo que es la planeación estratégica. Porque es lo que hacen todas las organizaciones hoy día. Los hacen las empresas privadas, los hacen las organizaciones públicas, las universidades, ¿cierto? Tienen procesos. La universidad dedica mucho tiempo a esto, mucho. Las universidades, a lo que es el tema estratégico. De hecho, ustedes seguramente alguna vez les puede haber llegado un correo de la universidad donde hacen diferentes procesos de involucramiento de los diferentes estamentos de la universidad cuando se hacen los planes estratégicos. Y generalmente los planes estratégicos de las universidades no son a un año, son a 3 o a 4 o a 5 años. Lo que no significa que no sean susceptibles de irlos monitoreando y adaptándolos. ¿Ya? Eso también es importante, ¿eh? El hecho de que hagamos una planificación nos ayuda, ¿cierto?, a estar mejor preparados para actuar ante diferentes escenarios, para administrar mejor nuestros recursos, ser eficaces, ser eficientes, pero no es una cosa dogmática ni absoluta. Por supuesto que si las circunstancias, ¿cierto?, van demostrando que el camino es otro, o que el camino se está, ¿cierto?, yendo por distintas vías porque están pasando cosas absolutamente fuera de lo que se esperaba, por supuesto que las organizaciones tienen que reaccionar. Porque si no, imagínense todo lo que ha pasado desde el tiempo de la pandemia, básicamente, porque el estallido social no fue mucho en realidad, me refiero en cuanto a la afectación a las empresas. Básicamente ahí se afectaron el comercio, pero con la cuestión de la pandemia fue una cuestión a nivel global. Entonces, todas las empresas tuvieron que readecuar sus procesos de planeación, porque no había otra forma. ¿Sí? Uno tiene que funcionar en base al mundo real y a lo que va pasando. ¿Ya? Bueno, vamos a... Esta presentación parte casi igual que la que vimos en Fundamento Economía. Vimos una presentación que solamente hablaba de Porter, pero al principio también habla de algunas cosas que es un poco lo que vamos a conversar ahora. Y obviamente después va incluyendo otras cosas. ¿Ya? Bueno, esto que está acá... No, todavía no. No, ahí se me fue. Hay que buscarla. Ya, ahí sí que estoy mostrando la presentación, ¿eh? Sí, profe, se ve. Ya. Sí, profe. Bueno, esto que aparece acá, yo se los comenté cuando en economía vimos la presentación que solamente se refería básicamente a Porter y algunas cosas de estrategias de negocio, porque en ese momento eso tenía absolutamente relación con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la economía de mercado. Y en la economía de mercado las industrias operan de esa forma. Y por eso que el análisis de Porter es tan interesante para determinar el grado de competitividad y cómo se compite básicamente, desde el punto de vista comercial. Lo vamos a repetir a continuación. Factores que pueden determinar el éxito o el fracaso de una empresa, de una compañía. ¿Ya? Lo estamos analizando
del punto de vista de negocio. Bueno, esta es una cosa que yo no me canso de repetir, es que básicamente toda la bibliografía que existe, todos los modelos que han surgido, están en base a empresas privadas. En general, casi todo. Porque es lo que ha motivado a través de los años la preocupación también por la gestión. Que la empresa pública o organismos públicos utilicen estas herramientas es válido, pero lo hacen, ¿cierto?, considerando las características particulares de cada organización. Pero cuando uno lo estudia, lo hace siempre desde el punto de vista del negocio o de la empresa privada. Entonces, estas cosas son las cosas importantes. Una es el contexto nacional, que tiene que ver con las cosas que están pasando, con los factores, ¿cierto?, de este entorno. Porque yo puedo tener una buena empresa que esté funcionando bien, ¿cierto? Puedo estar jugando en una industria interesante, que está en crecimiento, que hay demanda, pero resulta que por algo que pasa en el contexto, mi negocio se desestabiliza y me puede llevar incluso al fracaso. Solamente por algo que está pasando acá. Puede ser nacional o puede ser internacional, pero bueno, el caso de la pandemia, ¿cierto?, es un muy buen ejemplo. O las políticas de Estado también, ¿no, profe? Por ejemplo, cuando los gobiernos empiezan como a expropiar los capitales privados. Ah, por supuesto, sí. Acá está todo, está lo político, está lo legal, está lo económico, por supuesto, que siempre es lo más importante, ¿ya? Entonces, en el fondo es eso, o sea, hay cosas que las organizaciones no pueden controlar. Segundo, el contexto industrial, que es la industria en la cual yo estoy participando, el sector empresarial en el cual yo compito, sea una pyme, sea una empresa mediana, o sea una gran empresa, o una supraempresa, pero todas compiten en industrias. En esas industrias hay mucha competencia y hay distintas características. Eso se relaciona mucho con el modelo de Michael Porter, que lo estudiamos en economía. Entonces, yo voy a dar el mismo ejemplo, puedo tener una buena empresa que está funcionando bien, ordenadita, ¿cierto?, bien administrada. El contexto externo a lo mejor no es espectacular, pero es estable, por lo tanto no me va a provocar grandes distorsiones, pero puede ocurrir que la industria en la que estoy participando pueda tener problemas. Pueden haber cambios tecnológicos, cambios de tendencia, diferentes cosas que pueden pasar en la industria en la cual yo estoy metido. Cambios de paradigma, por ejemplo. Profe, por ejemplo, lo que le pasó a Huawei, ¿en qué contexto estaría? Porque el problema fue como de política exterior con Estados Unidos cuando le prohibió como operar con las plataformas de Android. Y ya no puede como sacar nuevos celulares con esa plataforma, y eso le bajó la venta, pero de manera fuerte. Lo jodió. Claro, hay un tema legal ahí. Entonces, ¿no estaría en este contexto? No estaría en este contexto, estaría en el otro contexto, exacto. Ya. Claro, porque si fuera un problema de que lo que le pasó, por ejemplo, ya que te fuiste a esa línea, lo que le pasó, bueno, la historia nos ha mostrado muchos ejemplos de esto, o sea, de los últimos 30 años, todas las cosas que han pasado, ¿cierto? Con los celulares Nokia, por ejemplo, que fueron los primeros que salieron al mercado, pero después fueron absolutamente desplazados, porque la industria cambió. ¿Te fijas? Lo que le pasó a las máquinas fotográficas, esas que todos comprábamos hace 20 años atrás o 15,
que desaparecieron, pues, porque ahora todo el mundo empezó a sacar fotos con los celulares. Entonces, esos son cambios de la industria. Entonces, yo puedo tener un modelo de negocio bueno hasta ese momento, y algo cambia en la industria, y si yo no soy capaz de visualizarlo, me puede dejar definitivamente fuera, ¿ya? Fuera. Entonces, también hay cosas acá que yo no puedo controlar. Entonces, en el fondo, lo único que yo puedo sí controlar es lo que está acá abajo. Porque son las cosas que yo tengo. Son las cosas que yo puedo hacer. Son las decisiones que yo puedo tomar, que pueden ser buenas o pueden ser malas, pero está bajo mi manejo. ¿Se fijan? Eso es la diferencia con estos otros dos factores. Entonces, acá están los recursos que yo tengo. Pueden ser pocos, pueden ser muchos. Están las capacidades que yo tengo para manejar esos recursos, para tomar decisiones. En definitiva, las estrategias que yo defina, los caminos que yo defina por dónde conducir mi empresa u organización. Todas estas cosas que están acá son las que a través de estos años han, en el fondo, sustentado la importancia que ha tomado la planeación estratégica en el campo de la gestión. Porque la planeación estratégica se preocupa de todo esto. Tratar de estudiar la importancia que tiene el contexto, estudiar, ¿cierto?, el tema industrial, y además estudiar cómo estoy administrando, utilizando lo que yo tengo y las decisiones que estoy tomando. Entonces, por eso dice contextualización, es como para entender por qué es importante la planificación estratégica. Bueno, aquí dice, planificación estratégica es un proceso. Y es un proceso porque hay un modelo que tiene algunos pasos o etapas. Ese es un proceso. Que es lógico porque tiene una secuencia, qué cosa va primero y cuál va después. Que es sistemático, porque se está haciendo continuamente y que permite a la alta gerencia alcanzar un consenso, eso es lo que se pretende, sobre las decisiones estratégicas más importantes de la organización. Entonces, tratamos en definitiva de hacer lo que aparece ahí, ¿cierto? Tratar de decidir hoy día, ¿cierto?, cuáles son las cosas importantes que queremos conseguir, dónde queremos ir y cuándo, y quiénes lo van a realizar. Y en base a eso vamos a desarrollar nuestra forma de actuar, nuestra forma de actuar. Pero para eso tenemos que hacer este proceso, y este proceso implica desarrollar este modelo. Que lo más probable, como les dije, que ustedes algunas de estas cosas o las vieron en administración o algunas también las pueden haber visto conmigo, o a lo mejor algunas cosas en marketing incluso, porque la administración es sistémica, entonces a veces uno está hablando de un área y habla de otras cosas que están relacionadas, entonces es difícil que un profesional de la administración solamente converse en forma sesgada de algo, porque siempre van a surgir relaciones de cosas. Ahora, estas son las etapas de un proceso de planificación estratégica, o también se conoce como un modelo de planeación estratégica, que parte por las definiciones básicas del negocio, que es formular la visión de la empresa, formular la misión y sus valores, y después vienen los análisis. El análisis externo, donde vamos a usar PESTEL o PESTEL, ¿cierto?, que es estudiar lo que hablaba recién, ¿cierto?, que hablamos recién, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, que pueden afectarme. Ver efectivamente que pueden estarse dando o puede que no. O sea, uno hace esos análisis, no significa que todas las cosas me pueden afectar, no, algunas me pueden afectar. Y esas son las que tengo que preocuparme, porque ahí hay oportunidades y ahí pueden haber oportunidades y amenazas. Y la segunda parte de ese análisis externo es el tema de la industria, que es el modelo de Porter, de las 5 fuerzas de Porter.
Después hacemos un análisis interno. Vamos a revisar, ¿cierto?, una herramienta que se llama el PCI, o perfil de capacidad interna, donde básicamente uno dice la empresa cómo es desde el punto de vista de administración, del punto de vista económico, pero en las cosas internas, lo que tengo. Y ahí podemos sacar algunas fortalezas y debilidades. Después de eso podemos hablar de las ventajas competitivas, que son aquellas ventajas, que son aquellas cosas en las que una empresa pudiera alcanzar una ventaja competitiva, que puede ser en calidad, en eficiencia, en servicio, entre otras. Vamos a hablar también de la cadena de valor, que también es un concepto de Michael Porter, cadena de valor, que también pretende el concepto, dentro de un análisis, tratar de entender de que la empresa realiza diferentes tipos de actividades, unas que son propias del negocio y otras que son de apoyo. Pero en definitiva tenemos que tratar de ser buenos en todas, por eso que es una cadena, porque si somos buenos en todas, podemos tener en definitiva menores costos. Si tenemos menores costos, podemos ganar más que la competencia, incluso cobrando el mismo precio. Y después de eso vamos a hablar del FODA. Vamos a hacer el FODA. Y vamos a terminar con lo que está acá, definir los objetivos estratégicos y por último formular las estrategias funcionales. Y esto lo vamos a ver mañana, completito, ¿ya? No es tanto tampoco, ¿eh? Pero mañana lo vamos a ver. Y el sábado vamos a empezar a hablar ya de la parte de dirección, propiamente tal. El taller que vamos a hacer el próximo sábado, que va a ser la primera evaluación, es en base a lo que conversamos hoy día y lo que vamos a ver mañana, básicamente. ¿Ya? Más los deportes, para que también le peguen una repasadita. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, profe. Ya. Entonces, nos vemos mañana y vamos a ver eso que le acabo de mostrar. Eso es lo que vamos a desarrollar mañana. ¿Ok? Ya, pues, entonces, mañana nos juntamos a la misma hora, ¿cierto? ¿A las 8? ¿Sí? Ya, a las 8 entonces. Ya, nos juntamos a las 8 entonces. Gracias. Listo, ya, chao. Profesor, Chao, profesor, buenas noches. Chao, compañeros. Adiós. Profesor, una consulta que me unía a clase un poquito tarde. ¿El próximo sábado hay una evaluación? Sí. ¿O un taller? Las dos cosas. Es una evaluación tipo taller. Un caso, digamos, es un caso. Ya, profesor, gracias. ¿Taller evaluado, profe? Sí. Un caso, una presentación de una empresa con información, y en base a esa información van a tener que aplicar las mismas cosas que conversamos ahora y lo que vamos a ver mañana. Y algo más dijo, profe, que iba a entrar, no lo alcancé a escuchar. No, eso no. Ya. Chao, profe. Chao. Chao, buenas noches. Chao.